Bienvenidos a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática. Hoy vamos a repasar la segunda lección del trimestre para el 10 de julio, titulada Sin descanso y rebeldes. La lección de esta semana se centra en la relación de la pecaminosidad de nuestra naturaleza humana caída y la falta de paz interior. Fundamentalmente, el conflicto yace entre Dios y nosotros, pero muchas veces se refleja en conflictos con los demás. Para comenzar, quisiera invitarlos a tomar un lápiz y un papel y anoten 3 cosas por las que están agradecidos con respecto a la última semana que transcurrió. Los invitamos a que a partir de esta lección puedan hacer de esto un hábito para practicar la memoria y el agradecimiento, que ya veremos que serán nuestra salvaguardia para no caer en el descontento y descansar en Cristo. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el libro de Números, que nos presenta una serie de eventos desafortunados en la temprana historia del pueblo de Israel. Ellos acababan de nacer como pueblo al haber sido liberados de la esclavitud en Egipto por el Señor a través de varios milagros, como las plagas y el paso por el Mar Rojo. También Dios les acababa de otorgar una identidad como su pueblo a través de leyes sociales, ceremoniales, sobre las leyes morales reflejadas en los 10 mandamientos. Junto con esto, Dios inauguró el santuario para morar entre su pueblo, enseñarles el plan de salvación y guiarlos donde fuera que vayan por el desierto. Finalmente, no faltaba mucho para que el pueblo pudiera asentarse en Canaán, la tierra prometida. En este contexto es cuando la Biblia registra las primeras quejas hacia Jehová. Las quejas son los pensamientos y las palabras concretas que tengo o hablo cuando estoy descontento, insatisfecho o frustrado sobre una situación. Esto también en algunas versiones de la Biblia se lo llama murmuración y surge de una memoria selectiva de lo que Dios ha hecho por mí en el pasado. Esto usualmente resulta en inquietud y en enojo que canalizamos en diferentes formas o con distintas personas. Pero en el fondo, la causa es un conflicto que tenemos con Dios. Lamentablemente, esto nos puede llevar a una rebelión justamente contra Dios. En Números, capítulo 11, versículo 1, dice: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuegos de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Aunque no sabemos cuál era la queja en sí, sí sabemos que esta actitud fue impulsada muy probablemente por la parte extranjera del pueblo que se había sumado en el Éxodo, y que esto terminó inicialmente en un juicio divino donde un extremo del campamento fue consumido por fuego. Números 11 nos sigue diciendo lo siguiente: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Siempre somos escuchados. Dios siempre está al tanto de nuestras necesidades y nos hace provisión de todo. En el caso de Israel, la cuestión no yacía en que estaban felices o descontentos con el maná o las codornices que Dios luego les envió y que terminaron enfermando al pueblo, sino que yacía en que el pueblo pensaba que ellos se hubieran conducido mejor por el desierto que como Dios mismo los estaba conduciendo. Ahora, el hábito de la queja y la crítica se estaban contagiando a través del pueblo y llegó hasta sus líderes, Moisés, María y Aarón.
Cuando el pueblo se quejó por el continuo maná a Moisés, él se quejó del pueblo del Señor y solicitó ayuda de más líderes para contener a semejante pueblo y compartir la carga. Si bien el plan de Dios era que Moisés concentrara un poco más su liderazgo y así aprendiera a confiar completamente a Dios, Dios le concedió elegir a 70 ancianos para asistirlo que comenzaron a profetizar. Veamos qué dice la Biblia sobre sus hermanos. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que habían tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Una vez más, Dios siempre escucha. Lo que motivó a María y a Aarón a murmurar fue lo mismo que le pasaba al pueblo. Creían que ellos sabían mejor que Dios. A sus ojos humanos, ellos no tenían a bien que Moisés se hubiera casado con alguien que no era hebrea. Se sentían amenazados por los nuevos líderes que estaban surgiendo y tampoco valoraban culturalmente la mansedumbre de su hermano y el líder elegido por Dios. Al Señor no le tomó demasiado tiempo en dejar clara su postura para que no hubiera malas interpretaciones. María fue castigada con lepra y Aarón, implicado también pero siendo sumo sacerdote, termina rogando a Dios por ella. Aquí quien nos deja la enseñanza mayor es Moisés, que en lugar de permitir que el mismo espíritu de crítica se propagara, intercedió por María para que fuera perdonada. Qué lección para nosotros al elegir cómo actuar y pensar cuando escuchamos críticas y quejas que vienen de otros. Lamentablemente, esta no iba a ser la última oportunidad en la que Israel iba a ejercer su escepticismo. Para poseer Canaán, el pueblo debía tomar tierras ocupadas por otros pueblos paganos. Se les había indicado a 12 espías elegidos que fueran a ver la tierra y que informaran lo que veían. De los 12, 10 habían decidido tener miedo por los habitantes actuales y olvidaron que Dios les había prometido que habían de conquistar esa tierra. Los otros 2, Josué y Caleb, decidieron recordar la promesa divina. Números capítulo 13, versículo 30 nos dice lo siguiente. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y Números, capítulo 14, versículo 9 dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Así como a Israel, a nosotros no nos gusta atravesar circunstancias humanamente imposibles. En este mundo lo mejor que podemos hacer es amigarnos con la idea de que siempre vamos a estar expuestos a este tipo de situaciones, pero Dios nos promete vivirlas juntos y no solo por nuestra cuenta. Esto nos va a evitar muchos enojos con Dios y rebeliones como la de Israel que terminó queriendo apedrear a sus líderes, a Josué y a Caleb. Esta serie de eventos concluye con una foto más sobre el ejemplo de Moisés intercediendo por su pueblo para que sea perdonado por el Señor. Este era un verdadero hombre que demostraba el carácter de Dios. Por su gracia, ya que no estaban espiritualmente maduros para tomar posesión de Canaán, Dios decide no exponerlos a una posición para la que no estaban listos y les da 38 años más en el desierto. ¿Cómo podrían ser una luz para las naciones si ellos mismos seguían tropezando? Sin embargo, el pueblo decidió no dar cabida a las instrucciones de Dios y sin ley ni señor, pero confiando en sus propias fuerzas, fueron a la batalla contra los filisteos en Orna. La presunción los coronó con una terrible derrota.
Si bien habían asumido que habían pecado, no estaban arrepentidos. Confirmaron una vez más que no deseaban tener fe en que Dios los guiaba siempre para su bien, sino que ellos creían arreglarse solos. Esto era una evidencia de que su corazón no había cambiado. Quisiera dejarles la siguiente cita de Elena de White que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 298. Olvidaron su amarga servidumbre en Egipto, olvidaron las bondades y el poder que Dios había manifestado en su favor al liberarlos de la esclavitud. Olvidaron cómo sus hijos se habían salvado cuando el ángel exterminador dio muerte a todos los primogénitos de Egipto. Olvidaron la gran demostración del poder divino en el Mar Rojo. Olvidaron que mientras ellos habían cruzado con felicidad el sendero abierto especialmente para ellos, los ejércitos enemigos, al intentar perseguirlos, se habían hundido en las aguas del mar. Veían y sentían tan solo las incomodidades y las pruebas que estaban soportando, y en lugar de decir Dios ha hecho grandes cosas por nosotros, ya que habiendo sido esclavos, nos hace una nación grande. Hablaban de las durezas del camino y se preguntaban cuándo terminaría su tedioso peregrinaje. Para concluir, cuando identificamos que estamos sintiendo ansiedad, frustración, inquietud, miedo, enojo o insatisfacción, a menudo puede ser causa de que nuestra opinión disiente con la de Dios. Dios quiere que entendamos que podemos contar con Él y que si lo permitimos, Él nos llevará con misericordia siempre por el mejor camino, por más incómodo que parezca. Tengamos la humildad de tener una conversación honesta con nuestro Dios cuando tengamos alguno de estos sentimientos particulares. Pidamos que su Espíritu amolde nuestro corazón a una voluntad con fe inquebrantable, buena memoria, gratitud y además que genere un carácter intercesor más que crítico hacia los demás, para que nuestro corazón descanse verdaderamente en Cristo.